Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Son las 7 de la tarde, muy puntuales. Estamos comenzando esta edición de Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde aquí en la 100.5. Esperamos que hayan tenido un buen lunes, que no se haya hecho muy pesado después del descanso del fin de semana. Empezar la semana no siempre es tan fácil. Nosotros estamos cerrando este día, un caluroso día lunes además, con temperatura por sobre los 30 grados acá en Santiago. Lo estamos cerrando con esta edición de Reunión de Pauta para dedicarnos a conversar sobre algunos de los temas más importantes. Estaba viendo aquí la dirección meteorológica, 33 grados fue la máxima al final, a eso de las 4:20 acá en Santiago. Temperaturas plenamente veraniegas las de este 25 de octubre y vienen muy parecidos los próximos días, máximas de 29 a 31 grados incluso hacia el cierre de la semana. Bueno, a prepararse acá en la región metropolitana donde nos escuchan en la 100.5. Nuestros panelistas ya conectados, vamos a iniciar nuestra conversación dándole la bienvenida a Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa, consejera de la entidad. Bienvenida, Susana, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. También está con nosotros Juan Carlos Eijols, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Un lunes más acá caluroso. Y en este equipo de los lunes también está Jimena Clark, economista, directora ejecutiva del Decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué tal, Jimena? Hola Sebastián, ¿qué tal? Yo estoy cansada. Corriendo. Hola Susana, hola Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, Jimena, gracias por estar junto a nosotros. A ver, para partir nuestro programa siempre vamos a tener alguna pregunta con algún tema más de contingencia y hay varios que pudiéramos elegir, pero tomamos las declaraciones del ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, sobre un eventual triunfo del candidato presidencial Gabriel Boric. Según el ministro, pondría en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso, decía. Segunda ofensiva ya en una semana del gobierno respecto a la postura que ha tenido Gabriel Boric sobre este tema. Desde la oposición nuevamente acusaron a la moneda de intervencionismo electoral, porque ya lo había hecho este tenor de declaraciones Juan Francisco Gali. Jimena, ¿tú crees que hay algo de intervencionismo de la moneda? ¿Cómo ves el rol que está jugando en estas elecciones? Mira, sí, pero muchas veces la gente siente que intervencionismo es algo bastante más burdo, ¿no? Tipo, no sé, cambiar votos, así en su máxima expresión, y que no ocurriría antes, sino que un día de elección. Pero hay muchas formas de ir influyendo y creo que es muy inapropiado. O sea, ¿cómo puede ser posible que, bueno, hoy día un ministro, el día de ayer un subsecretario, estén asignando responsabilidades a un eventual gobierno que vendría, cuando todos sabemos que el orden, digamos, la seguridad en el país es una responsabilidad de las autoridades de turno, en este caso presidencia con sus ministros. Entonces, no corresponde eso. Es complejo el tema de la violencia, sí, es complejo, pero bueno, es la complejidad de las tareas que les toca vivir, digamos, no me parece, y sí me parece que es inapropiado, y que sí es una forma de intervención, lamentablemente. ¿Susana? Pucha, tengo que discrepar con Jimena, porque la verdad es que esta situación, yo diría, se produce principalmente porque los candidatos, en este caso de oposición, son básicamente dos parlamentarios, un diputado y una senadora, que mantienen sus cargos estando en campaña y por lo tanto deben rendir cuenta a la ciudadanía en ese rol. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, Yasna Proboste no ha apoyado ninguno de los proyectos de ley de seguridad que ha presentado el Ejecutivo, ha patrocinado un proyecto de ley para indultar a los que generaron los destrozos durante el 18 de octubre. Entonces, es imposible que no sean emplazados en su rol como tales. Distinto sería si ellos no estuvieran hoy día activamente en el Congreso, pero ellos están votando y están promoviendo proyectos de ley que inciden directamente en la temática en cuestión, que es la seguridad y el orden público. Por lo tanto, creo que es distinto a otros casos en que uno podría decir, oye, sí, acá hay una influencia. Acá son los temas del día a día que le interesan a la gente y ellos tienen un rol como parlamentarios en eso. Juan Carlos.
A ver, yo creo que la palabra intervencionismo es muy grande y por lo tanto, como creo que bien lo pone Jimena, es necesario hacer matices acá. Entonces, para mí, intervencionismo como aquel que tiene que sí o sí estar prohibido y cabe dentro de un área negra, es aquel que significa uso de recursos públicos. O sea, ojalá jamás un gobierno use recursos públicos para favorecer a un candidato propio y perjudicar a un candidato de la oposición. Después hay un área que es un poquito más gris, pero gris oscura, que lo podríamos pensar, por ejemplo, en la utilización de proyectos de ley populistas. La primera vez que ocurrió esto en democracia fue para la segunda vuelta cuando Lagos le ganó a Lavín. En ese entonces José Miguel Insulza era secretario general de la presidencia e impulsó una reforma laboral a todas luces con vistas a favorecer al candidato en ese momento Ricardo Lagos por sobre Lavín, que acuérdense creo que ganó por 30.000 votos. Y hoy día ya es pan de cada día al ver cómo se utilizan proyectos de uno y otro lado. Pueden ser los gobiernos, pero también en este caso podemos pensar que el cuarto retiro, impulsado por parlamentarios de la oposición, no por el gobierno, es claramente desde ese punto de vista una suerte de intervención electoral sin uso de recursos públicos, en el presente, pero que cabe dentro de un área gris. Gris oscura. Hay una área gris clara que pueden ser las opiniones. Y creo que lo que estamos conversando acá cabe dentro de las opiniones. ¿Es intervencionismo? Claro, podría uno decir que lo es, pero realmente muy distinto a los dos anteriores. Y ya llegaríamos al área blanca, que podríamos decir que hay prescindencia completa de opiniones. A mí como ciudadano me encantaría eso. Creo que es imposible pedírselo al sistema político en una democracia. Creo que siempre los presidentes van a buscar su reelección o la reelección de su coalición. Entonces creo que en este caso estamos más bien en lo de opiniones. Y opiniones van de un lado y de otro, como bien lo estaba señalando Susana. Hay unas delgadas líneas entre unas y otras participaciones. Está interesante el tema en todo caso. Ahí pareciera que nos va a acompañar por un buen rato, por lo que hemos visto en los últimos días también y por la cantidad de temas además que se están discutiendo en el Congreso, donde Gabriel Boric y Jasna Proboste efectivamente están tomando un rol activo, que es el que les corresponde, digamos, en cuanto son parlamentarios. Vamos al tema... Oye, Sebastián, pero sí, estuvo buena la pregunta porque tuviste un sí, no y un más o menos. Sí, fue bien ecuánime la posición del equipo hoy día. Está bien, está bueno. Vamos a ver qué es lo que dicen respecto a nuestro tema central, el tema principal que queríamos analizar hoy día en reunión de pauta y que tiene que ver con el escenario para las inversiones en nuestro país. Ha habido varias señales de advertencia respecto a lo que está ocurriendo. La última a nivel de análisis la dio quizá Guillermo Tagle, el presidente de Credit Corp Capital Chile, en entrevista con nuestro sitio pauta.cl. Ustedes pueden buscar, está en nuestra portada, esta conversación bien interesante y su mirada que da respecto a los riesgos que está viviendo nuestro país y a cómo eso va a impactar la inversión. La riqueza desaparece, se fuma y a la gente se le olvida, decía el economista, advirtiendo de que Chile podía perder la posición que había construido en las últimas décadas como un centro financiero quizás regional y de un punto de atracción, en definitiva, de capitales. Hay otras señales, por supuesto, y las ha habido varias advertencias de otros economistas. El mismo Banco Central hace un par de semanas, Mario Marcel, presidente en la comisión del Senado donde se estaba discutiendo el proyecto de cuarto retiro, advertía de la salida de capitales que también se ha detectado. Las señales son bien claras en ese sentido, pero pareciera que el mundo político todavía no recoge ese guante al menos. Es el tema que queremos conversar hoy día. Susana, ¿cómo ves tú la evolución que está teniendo la imagen que Chile proyectaba como un polo de atracción de inversión extranjera? Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es una incertidumbre, sobre todo política, que ha generado un importante efecto en el sistema financiero y que probablemente el mundo político no ha sopesado. Hemos visto que los retiros de los fondos de pensiones han descapitalizado de alguna manera el mercado. Ya se ve eso en una escasez de financiamiento a largo plazo. Tenemos tasas hipotecarias que han aumentado y que significan en los últimos 6 meses, eso significa en un crédito hipotecario de 20 años un aumento de 25% en el costo. O sea, realmente algo que pega fuertemente a las familias, a las personas que buscan una vivienda. Y ciertamente yo creo que la posibilidad de hacer un hub financiero, como plantea ahí Guillermo Tagle, se van alejando. Por lo tanto, yo creo que más que opinar sobre esto es simplemente verificar lo que está pasando. Hay
postergación de inversiones, hay una sensación de riesgo enorme, hay poco financiamiento, se está reduciendo el espacio para acceder a financiamiento a largo plazo, y eso termina siendo muy perjudicial para la ciudadanía. Uh-huh. Juan Carlos, ¿qué es lo que está en riesgo con todo este ambiente político, con este nivel de incertidumbre y con el efecto que eso tiene a nivel macroeconómico? Bueno, el desarrollo del país, ni más ni menos. O sea, esto es crucial para lo que es el país de los próximos 5 o 10 años. Y quizás haciendo una reflexión en torno, porque lo que dice Susana es tal cual, ¿no es cierto? Eso es evidencia, ¿no? No hay mucho que discutir en torno a esto. Los números están, las proyecciones eventualmente, al menos de los próximos meses, en ese sentido están. Entonces, quizás tratar de entender un poco cómo es que pasan estas cosas. Aquí sobra decirlo, ¿no? Pero el tema de la confianza es clave para cuando uno quiere invertir. Uno invierte cuando tiene confianza en el futuro. Si no tiene confianza en el futuro, se guarda la plata. O invierte en lugares donde le den confianza. Y esto es precisamente una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, hemos visto tanto crecimiento, qué sé yo, en los últimos 2 centenios en el mundo en general. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces, en cierto sentido, de controlar ciertos factores que antes eran incontrolables. Por ejemplo, las guerras, por ejemplo, los permanentes conflictos, por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, las catástrofes naturales, que echaban por tierra todo y además la gente vivía menos tiempo. Por lo tanto, pensar en el futuro con confianza era algo que no estaba dentro de lo que en general éramos capaces de proyectar. Y eso cambió. Ahora, cuando vienen eventos de este tipo, bajan los niveles de confianza, baja la propensión a invertir. Esto es naturaleza humana. A cada uno de nosotros nos pasa esto, todos los que estamos aquí en este panel. Esto le pasa a Gabriel Boric, le pasa incluso a Eduardo Artés, estoy seguro, que cuando si tiene algo de plata, quiere invertirla, piensa qué es lo que me da confianza para poder invertir. Entonces, ¿cómo se explica que el sistema político, en una situación como la actual, baje los niveles de confianza para las personas que eventualmente pueden invertir y con eso ayudar al crecimiento? A mí no deja de llamarme esto la atención y creería que hay un supuesto ahí en muchas personas a la base que hace que no se le dé tanta importancia a esto. Y es que al final del día se mira la rentabilidad como algo negativo y desde luego el lucro como algo negativo. Entonces yo no estoy preocupado de lo que algunos pueden rentar porque lo considero como algo nocivo. Entonces, ¿por qué tengo que darle confianza para que rente? Y entonces nos encontramos con ciertos supuestos a la base que pueden significar que no se le dé tanta importancia a temas como este, claro, que al final del día son en parte importantes, sirven para explicar el desarrollo de los países en el mediano plazo. Como dijo un constituyente, ¿qué le importa a la gente de la casa que la bolsa esté cayendo, ¿no? Después de la elección de los constituyentes, si no me equivoco, fue en esa semana que se mandó esa declaración Daniel Stingo. Jimena, ¿cómo ves tú este tema? Está silenciada, Jimena. Ahora sí. Que estaba cansada, ¿ven? No, yo la verdad, en la misma línea de entender por qué pasa esto, ¿no? Que a todas luces parece irracional. Y me tomo de una de las primeras frases que se menciona en la entrevista por Guillermo Tagle, que en alguna parte dice: no hemos sabido difundir los beneficios que tiene para la sociedad, por ejemplo, un mercado de capitales desarrollados y esto que nos convirtiéramos eventualmente en un centro financiero para no solo para la región. Y claro, yo creo que efectivamente ahí hay una parte que al final hay una conversación y un análisis muy de nicho. Tampoco la gente sabe tanto lo que significa, ¿no? Y lo digo en serio, o sea, incluso gente profesional y todo no entiende bien cómo funciona, cuál es la vinculación de un mercado de capitales, cómo le afecta en su día a día. Pero yo diría que aparte de eso, la difusión también tiene que ver con que la gente no percibe que haya beneficios directos. Y es una mezcla de las dos cosas. No es que no haya podido acceder, por ejemplo, a tasas de crédito para un crédito hipotecario bajas, no, pero no percibe otras bondades de haber tenido un mercado desarrollado. La vuelta es muy larga quizás, ¿no? Para ver ese... O no, claro, o no se pero luego yo creo que lo que él menciona y lo que todos hemos dicho acá, o sea, el tema de la incertidumbre es clave, la confianza, la incertidumbre la incertidumbre genera paralización, no hay ninguna duda de eso. Pero luego yo creo que él
estira un poquito el elástico, porque al final del día dice, este era un sueño de más o menos la época del presidente Lago, y claro, han pasado 4 gobiernos de diferentes coaliciones, y no nos convertimos en ese centro financiero que se esperaba, ¿no? Entonces la pregunta también ahí es, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a lo mejor también las propuestas que venían de un sector iban mucho tal vez por el lado de las exenciones tributarias y claro, no se percibía que era el momento ni el país ni la condición de desarrollo para adoptarla o qué, ¿no? Entonces, es cierto que la convención, dado que está partiendo haciendo un trabajo crucial para el futuro de nuestro país, tiene una alta responsabilidad, pero yo creo que todos tenemos la alta responsabilidad de ayudar, y esto lo he dicho otras veces, desde nuestros espacios de influencia, a que se genere un mejor clima de confianza y de apoyo a esa convención. Finalmente tienes que lidiar con una cantidad de temas no menores, y si los estamos aportillando a cada rato, eso no va a suceder, no va a haber un buen resultado, ¿no? Entonces, yo creo que hay un conjunto de razones, no se lo atribuyo toda la convención. Que estamos en un mal momento político, sí lo estamos, pero creo que viene de antes, de hecho, y tiene explicaciones un poquito más profundas que todo el caos que ha pasado desde hace un par de años. Juan Carlos. Quizás, sí, porque quizás haya un tema aquí que es necesario relevar. Dar confianza no significa... no es sinónimo de estabilidad en el sentido de que no tiene que cambiar nada. Yo creo que este país sí tiene que cambiar muchas cosas. El tema es cómo se hacen los cambios para que dentro de la incertidumbre natural que todo cambio tiene, igualmente se mantengan niveles de confianza suficientemente razonables. Y esto, yo estoy de acuerdo contigo, Jimena, esto va más allá de la convención, esto viene desde antes. Tenemos en general un sistema político que se ha preocupado poco de generar esas confianzas, que se ha metido en una lógica de trincheras, cada uno defendiendo sus propias posiciones, pero sin mirar un poco a las personas, a los inversionistas, lo pongo de nuevo. Quizás porque los inversionistas para algunos son como, no sé, la encarnación del mal, pero sin mirar los efectos que esto genera. Entonces, ¿cómo no generar conversaciones a nivel político donde, por un lado, haya una masa crítica suficiente que impulse los cambios, pero al mismo tiempo cuide que eso se haga con la gradualidad necesaria para generar o mantener ciertos niveles razonables de confianza? Porque si eso no se hace, al final del día puedes llevar adelante todos los cambios que quieras, pero van a estar negativamente afectados porque personas que pueden aportar al país terminan al final desconectándose y aportando a otros lados o simplemente dejando de hacerlo. Susana. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, acá tenemos demasiados frentes abiertos. Tenemos no solo la constituyente, que es un frente abierto sin duda, reescribir una constitución no cabe duda que es un tema para un país en desarrollo. Tenemos también elecciones presidenciales y parlamentarias con visiones bastante radicales, diría yo, particularmente en la izquierda, donde se está resucitando modelos económicos que no han funcionado ni en Chile ni en el mundo. Tenemos un poder legislativo que, mira, yo, perdón la autorreferencia, yo escribí el viernes una columna que se llama Negacionismo Económico, que sencillamente niega la ley de oferta y demanda. Entonces, da lo mismo los argumentos técnicos que se puedan haber dado en el pasado y progresivamente cada vez más, y la guinda de la torta ha sido la discusión de los retiros. O sea, el daño que ha hecho el retiro, no solo para las futuras pensiones y para la carga fiscal que eso va a significar, sino que directamente en el mercado de capitales, y cómo la gente ahora lo está viendo. Yo me acuerdo un periodista, un connotado periodista diciendo, uy, estos dicen que viene el cupo y nunca llegó. Bueno, ahora llegó, ahora están subiendo las tasas de interés, ahora está subiendo la inflación, ahora tenemos problemas para acceder a créditos de largo plazo, y esto solo puede empeorar si seguimos insistiendo con malas políticas públicas, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos. Ese escenario, ese que no se había visto con tanta fuerza en Chile, en que tiene flancos abiertos constitucional, electoral, legislativo, es lo que realmente ha generado un ambiente de incertidumbre que está teniendo un impacto y que nos ha llevado, por cierto, a tener un riesgo país, ¿Susana? más alto que Perú.
O sea, cuando siempre fuimos como la niña bonita de la región. Susana, el Nicolás Grau el fin de semana en una entrevista con el Diario Financiero, quien es uno de los economistas que está trabajando más de cerca con Gabriel Boric, decía que se había generado un ruido parecido en los momentos previos a la elección de Lula, por ejemplo, en Brasil, y que finalmente Lula logró un periodo de prosperidad bien importante para ese país. Algo parecido, algunos asemejan con lo que ocurría con la llegada de Lagos también, ¿no? Con el temor que había generado la llegada de Ricardo Lagos a la presidencia y que finalmente todos los malos augurios que se proyectaban no ocurrieron. ¿No puede haber algo de eso? Claro, En el fondo muchos dicen que puede ser una sobrereacción, ¿no? Hay diferencias bien grandes. Uh-huh. O sea, de partida, cuando uno mira las cifras de Uruguay, que le encantan compararse, son todas peores que las nuestras. Crecimiento económico, nivel de inflación, desempleo, nivel de deuda, carga tributaria, son todas peores. Por lo tanto, tampoco es un resultado a admirar. Pero ni Lula, ni Tabaré Vázquez, ni Ricardo Lagos tenían proyectos refundacionales. Uh-huh. Y cuando Nicolás Grau dice en la entrevista que su programa económico es 90% igual al del Partido Comunista, no ayuda para generar una sensación de moderación, de gradualidad y de racionalidad económica. Entonces, me parece voluntarista compararse con proyectos de izquierda, pero que nunca fueron los radicales que está haciendo él. ¿Jimena? Mira, yo creo que bajo todo punto de vista es un contexto súper difícil. No tengo dudas. Creo que la campaña, además, bueno, particularmente la de Boric, ha sido muy difícil para ellos, creo yo, porque partieron de una posición muy buena y han tenido una serie de errores que uno puede discutir si tiene que saber mejor o peor un dato, una serie de cosas así, pero que les han ido haciendo perder un protagonismo y han ido generando más incertidumbre. Si había gente que al comienzo estaba un tanto esperanzada con estos cambios, creo que hoy día lo que se ha traducido esto es más incertidumbre, ¿no? Ahora, lo veo ahí. También lo veo, por ejemplo, en la campaña de Sichel, cuando él dice, ¿saben qué? Si van con el cuarto retiro, saquemos todo, eso también genera incertidumbre. No puede ser que alguien cambie de opinión porque le dio una pataleta, lo voy a llamar así, porque, qué sé yo, no logró convencer a la gente de no sacar o no aprobar el cuarto retiro. Eso es la máxima desprotección posible, en el fondo, ¿no? Llamar a que cada uno defina qué hace con su plata. Ya nos podemos imaginar el mercado de intermediarios que se crearía inmediatamente, ¿no? Pero, entonces, uno puede buscar de un lado o de otro, y efectivamente, en el contexto en que estamos, no ayudan mucho Jimena, varias de las declaraciones. En ese sentido, entonces, la incertidumbre no se acaba con la elección presidencial, ¿no? No, efectivamente, una vez que ocurra la elección, bueno, no es solamente elección presidencial, ¿no? Entonces también va a ver cómo queda además, hay que ver cómo queda el Congreso. Exacto, y qué acuerdos se logran realizar a poco andar, y no en el mal sentido, sino que en los países justamente que tienen, por ejemplo, sistemas parlamentaristas, se generan acuerdos ex post, digamos, ¿no? Porque tienen que generar de alguna manera gobernabilidad. De otra forma no se sustenta, sencillamente, no se avanza. Juan Carlos. Solo para agregar pelo a la sopa, tampoco se acaba con la aprobación de la nueva Constitución. Si es que se aprueba, ¿no? Pero tampoco se acaba ahí. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, pero ahora Jaime Baza ya dice él, y creo que es una voz bien importante dentro de la convención, que es partidario de un sistema parlamentario y unicameral. Por lo tanto, no hay ninguna duda que si es tan radical el cambio en el sistema de gobierno, va a haber nuevas elecciones. Por lo tanto, probablemente el año 2023 vamos a estar nuevamente eligiendo parlamentarios para que en este caso elijan ellos al primer ministro, si es que nos vamos a un sistema parlamentario, y entonces podemos alargar esto un buen rato, un buen rato. Y de nuevo es cómo llevar adelante cambios, pero sin afectar tan negativamente la confianza. Sí. Susana. ¿Yo puedo comentar algo ahí? Sí, Jimena y Susana. No, solo decir que yo entiendo que genera mucha aprensión que alguien diga nos vamos a este sistema sin que todavía esto se haya discutido, consensuado, y eso implica elecciones prontas. Pero yo creo que en la medida que la discusión se vaya dando, van a ir viendo qué factibilidad tiene de irse de un extremo a otro, y luego viene un periodo de transición. O sea, finalmente ellos van a tener constitucionalistas que les van a ayudar en
no solo la redacción, sino que el entendimiento de lo que significa pasar de un sistema a otro, si es que se da, inevitablemente esto tiene que tener una transición. Hablábamos la vez pasada, 5 años, 6, 7 años probablemente. Entonces, por ahora se ve muy, muy incierto esto, pero yo tengo esperanza de que en la medida que avanza se genere algo bastante más pausado. Susana. Sí, no solamente comentar que, claro, la incertidumbre política siempre va a existir, ¿ah? Sobre todo en países donde hay posturas más encontradas y somos países europeos que al final las diferencias son más bien menores entre los distintos proyectos políticos. Pero independiente de eso y de que hay que esperar un montón de hitos, hay hitos más inmediatos que van a ir también marcando pauta. O sea, de verdad, yo creo que el cuarto retiro, que se apruebe o se rechace, tiene un efecto muy, muy importante en las expectativas. El que se vuelva a aprobar un retiro y que se siga en el fondo en esta seguidilla, que esa es un poco la intención de terminar sacando todo, es una locura, es algo que ningún economista de ninguna sensibilidad política ha apoyado, y sin embargo que se siga adelante es una señal bien potente versus que esto pare aquí, que pasen las elecciones y que la furor legislativo de alguna manera se tranquilice, ¿no? Yo creo que esas son señales que podrían ir mejorando un poquito el panorama. Sí, por eso va a ser tan relevante lo que pase mañana en la Comisión de Constitución. Ahí se vota hasta total despacho el proyecto de cuarto retiro. Es un primer paso recién, luego tiene que pasar a la sala, por supuesto, pero se van a ir pavimentando de alguna manera ciertas señales respecto al debate sobre esta materia en el Congreso. Estamos junto a Susana Jiménez, Juan Carlos Eijols y Jimena Clark, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, 7:27. Antes de eso, los invitamos a que ustedes sintonicen la programación de nuestras plataformas en Pauta, y en nuestro sitio web en particular pueden acceder al trabajo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, junto a Pauta, por supuesto. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Todos los viernes disponibles en las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta Entidades de Salud Pública y Salud Laboral. La protección a la salud es un derecho para todos los habitantes del país. Para hacerlo efectivo, existen entidades con variadas funciones, pero que en su conjunto protegen a la población. Rol gubernamental: Ministerio de Salud, Dirección del Trabajo. Rol fiscalizador: Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguridad Social. Rol administrador: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez COMPIN, Instituciones de Salud Previsional ISAPRE. Fondo Nacional de Salud FONASA, Instituto de Seguridad Laboral, Mutualidades de Empleadores. Cada entidad actúa en base a una normativa que es fiscalizada por las superintendencias correspondientes. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl.
sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con Cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Chile se está reactivando. Llega Expo Construye Online, el evento de la construcción que mueve al país, del 9 al 11 de noviembre. Participa de este encuentro que contará con congreso, rueda de negocios, feria y stand 3D, charlas y talleres técnicos. Además, podrás obtener información para mejorar tu gestión, más proveedores para optimizar tus costos y transformar procesos. Inscríbete gratis hoy en www.expoconstruye.cl. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Bien, estamos de vuelta a 7:31 y vamos a volver con nuestra efeméride del día de hoy, una efeméride cargada al arte para recordar a uno de los pintores más influyentes del siglo XX, el español Pablo Picasso, que nació un 25 de octubre de 1881 en la ciudad de Málaga, uno de los creadores del cubismo que abordó además otros géneros, el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica, el diseño de escenografía, incluso el vestuario también para montajes teatrales. Tiene también una breve y muy poco conocida quizás obra literaria, Pablo Picasso, cuyo nombre original, voy a tratar de leerlo lo más fluido posible, estaba compuesto por 23 palabras. Escuchen: Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Ese era su nombre completo, así fue inscrito, al menos en el registro civil español. Picasso aparece en el libro de récord Guinness, no por su nombre en todo caso, sino por ser el pintor más prolífico de todos los tiempos. Entre sus trabajos se encuentran 13.500 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones y 300 esculturas. Tremenda obra de Pablo Picasso, a quien recordamos hoy aquí en Reunión de Pauta. Estamos junto a Susana Jiménez, Juan Carlos Aijos y Jimena Clark aquí en Reunión de Pauta con nuestra sección de las noticias coladas, la pauta que nos traen nuestros panelistas, sus temas. Y Jimena Clark nos invita a hablar sobre un evento bien importante. Algunos dicen de los más importantes de la humanidad incluso, ¿no? Por lo definitorio que puede ser esta COP26, Jimena, que se va a desarrollar en Glasgow, la cumbre o la conferencia más bien de Naciones Unidas para el Cambio Climático 2021. Cuéntanos sobre este evento y por qué elegiste el tema. Mira, elijo el tema porque, por supuesto, por la relevancia que tiene, y yo diría lo complejo que ha seguido para Chile y la presidencia que ha tenido de llevar estos temas en un contexto de pandemia, ¿no? Y nosotros además como país partimos antes porque recuerden que la reunión iba a ser en Chile a fines del 2019, se terminó cambiando y eso. Pero aún así han ocurrido una serie de eventos que uno puede decir que se ha ido avanzando y no poco, ¿no? Uno podría decir que por ahí las mayores, no sé si mayores contribuciones, pero algo que claramente ha sido resultado de esta presidencia ha sido, por ejemplo, el tema de la incorporación de la gente joven, ¿no? A los foros de discusión, con sus planteamientos y con su activismo también. El tema de la incorporación de los océanos también es súper importante porque permite que se generen recursos para apoyar a los países, algo que no existía antes. ¿Quedan cosas pendientes? Sí, obvio, quedan cosas pendientes asociadas a los mercados de carbono a nivel global, pero yo creo que ha sido una buena gestión, dado el contexto, y a nivel país este es un tema que aun cuando uno no lo está viendo, por ejemplo, hoy día tanto como quisiera en los debates presidenciales,
se inserta cada vez más, ¿no? Chile ya ha hecho un segundo reporte, todos los países han hecho reportes de sus contribuciones a reducciones, y cada vez esto avanza y se basa en metodologías más científicas, más consensuadas. Entonces ya no es lo que yo creo que voy a reducir a mi estilo, mi metodología, sino que se avanza hacia algo consensuado y común. Y eso es bueno porque además permite monitorear los compromisos. Y solo termino que las buenas intenciones, ya pasó ese momento y efectivamente ahora es el momento de tomar acciones, ¿no? Tanto acuerdos a nivel internacional concretos como dentro del país, que ya se están haciendo. Pero yo diría que falta un poco acelerar eso. ¿Susana? Sí, mira, comentar solamente que es increíble, esta es la COP26, o sea, llevamos 26 años en estas discusiones y es bien curioso como año a año, yo que lo he venido siguiendo los últimos 10, te diría, son los mismos temas que no hay acuerdo. Cómo armar un mercado carbono, este famoso artículo 6, cómo lograr mayor financiamiento. Entonces, en paralelo, y es un fenómeno bien interesante, se han iniciado un montón de iniciativas de compromisos voluntarios internacionales desde el mundo más privado, ¿ah? Y un ejemplo bueno de eso es esta campaña, el Race to Zero, que ya convoca a más de 3.000 empresas a nivel mundial, pero además son empresas, son ciudades, son institutos de educación superior, son inversionistas, y esto han ido comprometiendo la descarbonización, o sea, carbono neutralidad al 2050, y mostrando una velocidad muy superior a estas interminables negociaciones intergubernamentales que, insisto, llevamos 26 años y yo creo que estas iniciativas, sobre todo privadas, van a lograr avances importantes y probablemente más acelerados. Eso es interesante. Juan Carlos. A ver, quizás en relación a lo que estaba diciendo Susana, una cosa no quita la otra, diría yo. Yo creo que estos temas requieren un proceso de sensibilización importante y que toma tiempo. Toma tiempo particularmente en una cosa como esta, donde si la solución la tuviera uno, bueno, sería más fácil de implementar, pero en realidad estos son sistemas, son problemas complejos y sistémicos, donde nadie por sí solo, ningún país por sí solo puede resolver el tema. Entonces nos pasamos la pelota de uno al otro, porque en la práctica quien asume más costos en relación a beneficios que le tocan a los demás, ¿no es cierto? Entonces yo creería que aquí ojalá hubiese sido más rápido de lo que está haciendo, pero hay un proceso que probablemente se encarna bien en las COPs, que tiene que ver con sensibilización, con entender que es un tema relevante, que no es mentira todo lo que está ocurriendo. No nos olvidemos que hasta hace poco tiempo todavía era bastante fuerte la voz de que desacreditaba la evidencia. Ahora, porque hay sensibilización, también se activan diferentes actores, que es lo que estás poniendo tú, Susana, que me parece extraordinario. Es decir, que esto no quede limitado a un grupo, ¿no es cierto?, de gobiernos o de burócratas en cuanto a las acciones a tomar. Pero sí, este tipo de conferencias creo que son relevantes en ir poniendo el tema y en crear sensibilización. Y de generar cierta guía también, ¿no? Aunque las expectativas, por lo que he leído en algunas columnas, también no son muy altas sobre lo que vaya a ocurrir entre el 31 de octubre y 12 de noviembre, cuando se desarrolle la conferencia. Vamos. Es muy difícil. ¿Cómo? Es muy difícil poner de acuerdo. Es muy complicado. Grandes economías que han sido históricamente más responsables de las emisiones, que hoy día buscan imponer más restricciones en países emergentes. Todas esas discusiones año a año se repiten. Bueno, hace poco salió publicado en la BBC precisamente una filtración de algunas presiones de empresas, de gobiernos también para de alguna manera ir limitando el trabajo que se quiere generar para reducir las emisiones a nivel global. Un reflejo más de lo complejo que es. Vamos a un tema vinculado. Aprovechemos de vincular este tema también, Susana. Quizás podemos darle una vuelta a lo que nos traes como noticia colada el día de hoy. Una entrevista en el Diario del Mercurio de la gerenta de la empresa Enel X, Carla Zapata. Dice que todavía son una especie de startup para el grupo Enel, pero hay señales bien interesantes en ese negocio. Cuéntanos sobre el tema, Susana. Sí, mira, a mí me llamó la atención porque ella anuncia la primera estación de servicio eléctrica en América Latina, y un poco traer este tema a colación porque realmente lo que estamos viviendo a nivel mundial, y lo estamos empezando a vivir también en Chile, de transformación de todo lo que es la electromovilidad, es bien impresionante. Hoy día en el mundo todavía es incipiente, el 2020
se vendieron como 3 millones de autos eléctricos en el mundo, o sea, menos del 5% de las ventas totales, pero ya en 10 años, al 2030, se calcula que va a ser por el 12%, y principalmente porque hay muchos beneficios sociales, ambientales y económicos asociados a este desarrollo. Es re interesante, mire, yo estuve en el ministerio hace 2 años atrás, y las comparaciones hablaban de que de alguna manera cuando tú tenías una utilización muy intensiva del vehículo, se hacía competitivo con el eléctrico. O sea, si tú tenías, como el eléctrico es más caro, pero tiene menor costo de operación, si tú tenías unos 100.000 kilómetros de recorrido al año, ya eran rentables, digamos, perfectamente compatibles, comparables. Hoy día eso está en los 30.000 kilómetros, y lo más probable es que con la caída de precio de las baterías, los autos, los vehículos, los compactos que usamos en el día a día, van a ser tan competitivos un eléctrico como uno tradicional, tan cerca como el 2024-2027. Esas son las estimaciones. Entonces, esta es una revolución que se está gestando gracias al desarrollo tecnológico, es súper importante, y en este contexto es que muchos países, incluido Chile, han anunciado prohibiciones de ventas de vehículos a combustión en ciertas fechas, ¿no? En el caso de Chile, anunció que iba a ser al 2035, que ya no se iban a poder comprar vehículos que no fueran cero emisión, ¿no? Y yo creo que eso está muy relacionado con lo que está pasando y con lo que la propia fuerza del mercado va a lograr. Y tiene, como les digo, tremendo beneficio porque estos compromisos internacionales, hablando de lo que hablábamos antes en la COP25, ¿cierto? Nosotros anunciamos carbono neutralidad al 2050, y ese compromiso descansa en buena parte en la transformación del transporte. Porque la energía en su conjunto, que incluye el transporte, son responsables del 80% de nuestras emisiones, y cuando tú logras transformar el transporte a medios que no emiten, la verdad es que estás contribuyendo de manera muy significativa a poder alcanzar efectivamente esa meta. Juan Carlos. Le escuchaba hace poco tiempo a un ejecutivo alto de Copec decir lo mismo que está diciendo Susana. Nosotros habíamos pensado que esto iba a ocurrir hacia el 2030, 2040, algo así, nos damos cuenta que está a la vuelta de la esquina. Y es interesante cuando uno lo mira desde una empresa como Copec, que funciona básicamente en lo que son combustibles fósiles. Ajá. Por lo tanto, si uno lo piensa, para esa empresa, bueno, esa empresa si sigue haciendo lo mismo, desaparecen, qué sé yo, 2 décadas más, 1 década más. Entonces, es interesante pensar en bombas de servicio, ¿no es cierto?, provistas por Enel. ¿A quién se le ocurriría que Enel iba a tener una bomba y donde llegara un auto a cargar algo? Eso va a pasar, lo está diciendo esta nota. Sí. Lo interesante va a ser cómo empresas como Copec se reconvierten completamente, cosa que está ocurriendo. Copec se está moviendo para la electromovilidad decididamente, y entonces en poco tiempo más vamos a empezar a ver a Enel compitiendo con Copec en bombas de estaciones de servicio para recargar de energía, en este caso eléctrica, a los automóviles. Un dato, Juan Carlos. Sí. En Chile ya tenemos más de 800 cargadores a nivel país. Entre público, digamos, abierto a público y privado. Sí. Mira, 800, es harto. Sí. Jimena. De hecho, la meta de carbono neutralidad que nos habíamos planteado para el 2050 ya parece que es muy poco ambiciosa, que esto se va a lograr sin hacer esfuerzos extraordinarios antes de eso, y por lo tanto se está pensando en adelantarla. Sería buena noticia. Jimena. Mire, yo solo puedo agregar realmente que la parte que falta es la masificación, ¿no? La parte del consumo. Y creo que ahí hay 2 tipos de política. Una, de nuevo, la educación, la difusión, que se vea como algo muy, muy doméstico, si ustedes quieren, ¿no? Los beneficios de cambiar. Pero eventualmente también uno podría pensar en subsidios, así como en su oportunidad cuando se insertaban los paneles solares, o no me acuerdo si había otro tipo de algo más genérico, se podría evaluar, ¿no? Puede ser regresivo, sí puede ser regresivo, pero habría que darle una vuelta si es que de verdad esto se quiere acelerar bastante más. Y vuelvo a decir, para mí el tema educacional siempre, pero clave, absolutamente. Sí. Está entretenido el desarrollo en todo caso, ¿no? Y pensar que podría pasar algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con el boom de los paneles solares a comienzos de la década
de la década pasada es bien interesante. Vamos a la noticia de Juan Carlos Aijos. Mira, quizás también hay algunos hilos que podamos conectar, Juan Carlos, con ese cambio que se necesita. El diario Pulso analizó el perfil de los fundadores de las startups chilenas y entre los principales resultados arrojó que la mayoría son hombres, ingenieros, y muchos han vivido en el extranjero también. ¿Hay algún patrón por ahí, Juan Carlos? Ya, te me adelantaste con los datos porque ya estás insinuando algo que parece como bastante interesante de parte de este estudio. Es bien representativo, ¿eh? Estos son 35 startups, son entrevistas son entre entrevistas e indagar los perfiles de los 85 socios de estas 35 startups. Son startups de un cierto tamaño, todas formadas desde el año 2010 en adelante. Y claro, efectivamente parece que una gran mayoría son hombres, todos esos socios. El 97% habla inglés, el 60% tiene estudios de posgrado, la mitad de ellos fuera de Chile. Fíjate esto, el 94% ha vivido fuera de Chile o está actualmente, de hecho, viviendo fuera de Chile. Cuando hablo la gran mayoría son hombres, es que realmente la gran mayoría, estamos hablando del 88% son hombres. Ajá. La edad promedio 37,4 años, como decías tú, ingenieros, pero no de cualquier universidad, la mayoría de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez. El 85% proviene de colegios privados y el 88% son de la región metropolitana. Wow. Entonces, por un lado, una muy buena noticia. Está agarrando cada vez más fuerza esto del emprendimiento, de las startups. Cuando hablamos de startups no es cualquier emprendimiento, estamos hablando de emprendimientos que tienen una vocación de crecimiento exponencial, que están basados en tecnología. Buena noticia, está agarrando cada vez más fuerza. En otros programas como hemos conversado los primeros unicornios chilenos. Mala noticia, que esto está completamente concentrado. O sea, esta es la reproducción de la elite chilena, ni más ni menos, ¿ya? Ojalá fuera distinto, ojalá fuera esto mucho más descentralizado, disperso, hubiese más mujeres, no solamente ingenieros, no solamente de la región metropolitana, no solamente de esa universidad, no solamente colegios particulares pagados. Entonces, es como la dicotomía. Ahora, hay una cosa adicional. Todos estos personajes, como se desprende de estas cifras, están tremendamente globalizados y estas empresas están llamadas a no estar basadas en Chile. O sea, estos emprendedores los estamos viendo un rato en Chile y no los vamos a ver más en Chile. De hecho, sus impuestos no van a ser pagados en Chile. A propósito de las discusiones que se tienen a través de paraísos fiscales, estos no son paraísos fiscales. La mayor parte de los startups en el mundo termina en lugares como Delaware, en Estados Unidos, que generan incentivos para la inversión. Entonces, hay varias cosas que mirar en esto que estamos viendo acerca de las startups. Unas positivas y otras que nos deben hacer cuestionarnos temas profundos en Chile. Sí. ¿Jimena? Mira, yo me acuerdo que hace aproximadamente 10 años no hablábamos mucho, ¿no?, de startups. Y este es un programa que empezó como a masificar un poco más. Se empezó a hacer desde el Ministerio de Economía, con Juan Andrés Fontaine, me acuerdo. Yo creo que, bueno, hoy día es el contexto, pero esto tenía que haber un grupo que de alguna manera demostrara que se puede hacer, ¿no? Aquellas cosas que sueñan, se puede llegar a ser grande. Pero eso implica una serie de cambios. O sea, de partida, toda esta cosa cultural de que le tenemos pánico al fracaso. Hoy día, esta es la semana del emprendimiento, además, en muchas instituciones, en la Facultad de Economía y Negocios también, pero a nivel del Ministerio de Economía están también haciendo muchas actividades. Y efectivamente hay un tema cultural, y yo me pregunto si los hombres o las mujeres le tienen más terror al fracaso que los hombres, ¿no? O también otros aspectos asociados a educación digital u otros asociados ya a lo típico que es la asignación de tareas en el hogar, que a algunos les permite ser más osados, porque esto hay que atreverse finalmente, ¿no? Y por supuesto tener las herramientas, y ahí viene la parte de hablar inglés. Si no se ha podido vivir afuera, a lo mejor haber pasado 6 meses en algún programa de internacionalización, y ahí de nuevo hay un rol para las universidades que quieren promover más fuertemente esto, y en consecuencia creo que esto hay que mirarlo como una cosa bien integral, que exhibe las típicas brechas de género que nosotros vemos en otros espacios, pero que creo yo que es abordable, absolutamente. Susana.
Oye, mira, solamente agregar que es una muestra pequeña, ¿no? El programa Startups es nuevo, son pocos, la verdad es que 85 socios es una muestra pequeña todavía, tenemos que generar mucho más para poder sacar conclusiones, pero hay una que yo encuentro interesante, esto de que experiencia de estudiar o vivir afuera, unido a que uno de los entrevistados dice acá muchos son descendientes de inmigrantes, y ahí relevar un poco la importancia del intercambio cultural, ya sea porque hay gente que ingresó a Chile con otras ideas, otra historia, otra cultura, o que fue afuera y vio otra cosa. Claro. Ese intercambio cultural pareciera ser un motor interesante para el emprendimiento, para desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, atender a otras necesidades, pareciera ser un factor común que uno podría también rescatar de ahí. Buen análisis sobre lo que está ocurriendo ahí. Hay hartas noticias, pero una mirada más en detalle también puede ayudar a orientar ciertas políticas para estimular más este sector. Estamos junto a Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Eijols, y vamos a ir a nuestro último segmento. En los 6 minutos que nos quedan de programa, los datos de nuestros panelistas para el día de hoy. Jimena. Siempre me hacen partir a mí. Si quieres partimos por Susana o Juan Carlos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Está bien. No, ahora vuelvo al dato de película, de series en realidad. Hace un par de semanas partí mirando la última temporada de Grey's Anatomy, ¿ya? Yo soy absolutamente fanática con mis hijas. Y al comienzo, bueno, es una serie que recrea no quiero spoilear, pero la pandemia, claramente, ¿no? Entonces, al comienzo tuve sentimientos bien encontrados, porque sentí que había como vivencias que se revivían bien duras, ¿no? Y no sabía si recomendarlo o no. Entonces, de hecho, no lo hice hace unas semanas atrás, pero hoy día creo que es bueno que la gente lo vea. A propósito que además están aumentando los contagios, que la gente cree que se volvió inmune por el solo hecho de haberse vacunado, creo que es bueno no olvidar lo difícil que fue el año pasado. No quiero terminar con una nota pesimista, pero sí de cautela y de llamado al cuidado, y creo que es una serie entretenida en todo caso, ¿no? Y la recomiendo absolutamente. Y hay muchos que son fanáticos, como decías tú, Jimena, de esta serie que marcó a alguna generación. Susana, ¿tu recomendado para hoy día? Oye, yo también me voy por las series hoy día. Bien. Una serie nueva del año 2021, basada en la novela llamada Eres tú, de John Mars. Se llama The One, el uno. Es una serie de televisión web de ciencia ficción británica, como les decía, este año. Tiene solo una temporada, 8 capítulos, hoy día disponible en Netflix. Y básicamente es de una empresa que a través de basándose en muestras de ADN, puede emparejar a las personas con su pareja perfecta. Y tiene algo de intriga, tiene es entretenida, la verdad, porque es como ciencia ficción, pero con algunas tramas más policiales. Bien me entretuve, la verdad. Está buena recomendación. The One es el nombre, ¿no? The One. Perfecto. Bueno, la recomendación de Susana Jiménez. Juan Carlos. Yo tengo algo que tiene que ver con una iniciativa del Bellas Artes, del Museo Nacional, que además, a tono con los tiempos, hoy día está en lenguaje híbrido, es decir, esto es presencial y además digital, usted véalo como quiera. Pero es una muestra acerca de nuestra vida cotidiana en tiempos de transformación social. Es una muestra gráfica, con fotografía, bonitos retratos y también buenos textos, explicando distintos periodos de transformación social entre 1890 y 1990, en todos esos 100 años. Y claro, no es el único tiempo de transformación social que estamos viviendo, también vivimos uno fuerte en la década de 1890, después en los años 20 y 30, otro fuerte en los años 60-70. Así que vale la pena mirar esto en retrospectiva y, naturalmente, hacer paralelos con lo que estamos viviendo hoy día. Buena recomendación también, entonces. Juan Carlos Eijols, Susana Jiménez y Jimena Clark junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, chao, gracias a usted. Estamos cerrando esta edición de Reunión de Pauta de día lunes. Abrimos la semana aquí en Reunión de Pauta. Gracias por sintonizarnos aquí en la 100.5. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín
conversando con Marcela Rodríguez, profesora de matemáticas del Colegio Centenario de Arica. Una hora de conversación con Cristian Barken. A continuación aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Acabas de escuchar una hora de